Empezamos. Ahí está grabándose. Pues bienvenido a Cuicláhuac. Ya habíamos tenido la oportunidad de escucharte, ¿no? En varios espacios, entre ellos esta conferencia que nos diste para la comunidad de la Universidad de Loyola y del EPEC. Y bueno, pues ahora estamos acá, muy contentos, de verdad, esperando este curso que tendrá más espacio que la conferencia, ¿no? 2 meses, octubre y noviembre, pero aún así breve para la temática que trataremos. Pues nada más voy a presentarte rápido, ¿no? Para todos. Bueno, Cuicláhuac Moreno, doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor de Estética en el Colegio de Filosofía de la misma institución, ha impartido cursos en el posgrado de Filosofía de la Ciencia y en el posgrado de Historia del Arte. Sus líneas de trabajo son ontología, estética, pensamiento francés contemporáneo y psicoanálisis. Igualmente, ha impartido conferencias en diversas universidades en México y otras instituciones. Desde 2012 forma parte del grupo de investigación Arte más Ciencia y del colectivo Bios Ex Machina, donde ha colaborado en la planeación de las exposiciones Sin Origen, Sin Semilla, primera exhibición de arte transgénico y biotecnológico en México, Muca Roma Muac, Bioartefactos 2012, Desgranar lentamente un maíz, Maco, Oaxaca 2014, Bestiario del Día Final 2015, Transpixel 2016 y Espacios de Especies, Centro de Cultura Digital, México 2018-2019. Una reseña breve para Cuicláhuac y muchas gracias por aceptar esta invitación del EPEC. Al contrario, Mario, muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre es un gusto trabajar y compartir el diálogo con más personas. Entonces también quiero agradecer a quienes están por aquí, ¿no? A Giselle, a Emma, a Montserrat, a Ruth, a Diana y a quienes se vayan incorporando. Entonces, el objetivo de este curso es explorar la estética francesa contemporánea a partir de 4 autores. Sin embargo, yo creo que si no hacemos un mínimo recorrido por cuál fue la estética filosófica previa a lo que pasa en el siglo XX, porque todos estos autores escriben después de la segunda mitad del XX, o sea, de los años 60 en adelante. Rancière sigue vivo, pero ni Foucault, ni Deleuze, ni Derrida nos acompañan ya en esta inmanencia, pero bueno, sus textos siguen ahí. Pero es importante hacer estos señalamientos porque lo que está ocurriendo en el pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX, de alguna manera está situado en un punto crítico, tanto de la filosofía como del arte. O sea, que no vamos a encontrar en ellos una reafirmación de los problemas tradicionales de la estética filosófica. Y sobre esto solamente quiero mencionar un par de cuestiones. La sesión de hoy casi me la voy a llevar completa con relación a cómo fue que se articuló un pensamiento estético en la tradición occidental, porque en general lo que van a hacer tanto Foucault como Derrida, como Deleuze y como Rancière es moverse de ahí y hacer críticas muy fuertes al pensamiento filosófico de la tradición griega o de la tradición alemana, que son como los grandes antecedentes para ellos en el pensamiento en el que están situados. Entonces, si no tenemos un mínimo bagaje de qué es lo que ocurrió en la estética filosófica, no vamos a entender a qué están reaccionando, ¿no? Cuáles son sus críticas, cuál es el sentido de lo que están tratando de transformar. Entonces, a lo mejor si me da tiempo, también quiero ir lento y quiero que en cualquier momento de la exposición, si hay algo que quieran comentar, pueden levantar la mano con la función, o si no saben cómo hacerlo, pueden tal cual abrir su micrófono e interrumpir. No pasa nada, ¿vale? Lo que ustedes consideren más adecuado. Y entonces, eso es importante. Quiero empezar con estos antecedentes y voy a ponerlos entre paréntesis porque creo que de alguna forma los problemas clásicos del pensamiento filosófico
van a moverse tanto que ya no van a ser los mismos aunque se conserven las categorías, ¿no? Entonces, yo decidí que para este curso quería explorar principalmente los textos de una manera un poco más detenida. O sea, no hacer como solamente una revisión panorámica de los autores, sino tratar de entrar a ellos. Y con esa intención voy a dejar las sesiones por venir. O sea, por eso escogí solamente uno y no como hacer un resumen, porque a lo mejor eso lo pueden encontrar por aquí o por allá, pero por lo menos un texto nos puede servir como caso, como estudio de caso, para saber cómo es que ellos tienen estrategias de pensamiento y cómo es que van a construir su propio campo discursivo y su propio campo problemático. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar, a menos que quieran comentar alguna cosa. Sí quisiera hacer una solicitud breve. No sé si podrían hacer una ligera presentación de ustedes mismas. Veo principalmente chicas, entonces voy a tratar de orientar hacia allá las designaciones. También siempre me pueden decir, ¿no? Si requieren otro tipo de designación para sí mismos y mismas o mismes. Yo sí creo que son importantes estas políticas de lenguaje, que de hecho vienen en mucha medida de estos autores, no solamente desde ellos, pero para ellos son fundamentales porque saben que el lenguaje ni es neutro, ni es sempiterno, ni es eterno. O sea, se modifica de acuerdo a sus usos sociales y los usos sociales siempre están dispuestos los modos de vivir de las personas. O sea, hay ahí siempre una consideración que involucra toda una serie de dimensiones, tanto éticas como políticas. Entonces, eso se los puedo comentar. Y no sé si puedan hacer una muy breve presentación de quiénes son, cuáles son tus antecedentes o sus intereses, tratando de que no nos lleve por persona más de un minuto. O sea, también me gusta saber con quiénes estamos dialogando, sobre todo si vamos a estar aquí 2 meses, para también saber hacia dónde orientar los acentos de los diálogos o de las discusiones o de los textos. Porque a lo mejor de repente, si pienso que todos somos o todas somos filósofas, me voy a centrar en problemas ontológicos y a lo mejor si vienen desde la pedagogía, de la psicología, de qué sé yo, de otras disciplinas o incluso de otros ámbitos no disciplinares, tratar de considerar también estas preocupaciones. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. Ethel, Yo, adelante. hola, yo soy egresada de la maestría en Historia del Arte. No sé si igual y me recuerdas del seminario de Débora, ahí estuvimos en y bueno, tengo licenciatura en artes visuales, entonces, pues en realidad vengo por justo la sustancia teórica y filosófica que promete el curso y pues bueno, también porque dentro de la maestría y ahora en mi aplicación al doctorado, el campo en el que estoy aplicando y en el que trabajé es en arte contemporáneo. Entonces, claro que todos estos autores son fundamentales para partir y hacer el análisis estético y artístico de cualquier propuesta que se esté haciendo actualmente. Entonces, pues bueno, ese es mi interés y pues es mi campo. Gracias. ¿Quién sigue? Si quieren, se van sucediendo sin que tenga que intervenir yo para no alargarlo. Bueno, yo soy Diana Guerrero, soy psicóloga y soy psicoanalista y soy docente de la carrera de psicología y me toca impartir las asignaturas que tienen que ver con el modelo psicoanalítico. El interés de estar aquí es que también he cursado algunos estudios sobre Derrida y Deleuze y me gusta mucho, entonces quiero ampliar mis conocimientos al respecto. Y bueno, aquí está también mi esposo, que es Roberto. Hola, yo soy Roberto, yo soy profesor de filosofía a nivel bachillerato y obviamente cualquier cosa que tenga que ver con la filosofía me llama la atención. Encantado de conocerlos, gracias. Gracias. Hola, yo soy Giselle, soy egresada de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
También soy egresada de Historia del Arte por la Universidad Pontificia de México y actualmente soy profesora adjunta en una materia que se llama Arte y Poder. He cursado materias y seminarios en el MUAC. Muchos de ellos son seminarios de posgrado de Historia del Arte. Asimismo, fui asistente en el mismo museo. Y bueno, mis aproximaciones siempre han sido desde la filosofía política y contemporánea, sobre todo en el aspecto del estudio de Rancière, con el profesor Benjamín Arditi, que es también uno de los estudiosos de esa materia. Y pues bueno, siempre ha sido mi interés fundamental esta área de la filosofía política. Entonces estoy aquí para seguir pudiendo devenir en discurrencias y delirancias esquizofrénicas para aprender de este curso. Hola, yo me llamo Montserrat, soy egresada de la Facultad de Filosofía en la carrera de Filosofía, ya de hace mucho tiempo, pero hace 12 años entré a trabajar a lo que ahora es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, pues me dediqué más que nada a esa situación y no me he titulado. Entonces, ahorita con lo de la pandemia, pues he aprovechado, como me tienen trabajando en casa, es menos trabajo y ahora puedo dedicarme a retomar esa situación que dejé pendiente. Y la estética y la política pues siempre han sido cosas que han estado muy clavadas ahí. De hecho, nunca dejé como de tomar cursos, de estarme actualizando y demás. Pues nada más es como ver si de aquí puedo agarrar algo para meter a mi tesis y terminar ese asunto y pues ver si puedo seguir en un posgrado o demás, que estoy tirándole más a historia del arte. He estado tomando clases con Daniel Vargas, varios cursos con él, y pues esa es mi aproximación. Gracias. No sé si los demás o las demás se quieran presentar. Hola, yo soy Daniela, soy antropóloga social. Tengo algún acercamiento sobre todo en la ola esta Foucaultiana que tiene algún tiempo siendo ubicua en las ciencias sociales. Alguna vez he trabajado con conceptos como tecnologías de yo, de Foucault, desde el punto de las relaciones laborales y esto, pero realmente no tengo un conocimiento de el postestructuralismo, ¿no? Como me gustaría. Entonces, bueno, ese es mi interés. Bueno, yo, Mario Piña, ya algunos me conocen, queretano, tengo 30 años y pues me he dedicado a estudiar filosofía. Bueno, estudié en la Pontificia, filosofía pues aristotélico-tomista, ¿no? Clásica, y también teología, luego una maestría en la Ibero, y ahora doy una clase de teología bíblica, introducción a la Biblia, y otras clases de formación humana para la Loyola. Hola, yo soy Gemma bueno, estoy aquí básicamente porque quiero conocer lo que es esta materia de la que se va a hablar. Mi formación más bien es económico-administrativa y del área pedagógica. Entonces, pues en general es porque quiero conocer o sea, tengo curiosidad. He llevado algunos cursos en EPEC, porque yo soy estudiante de EPEC. Algunos cursos en EPEC que he llevado historia del arte, o sea, algunas otras materias relacionadas. Pero básicamente no. Lo único que puedo decir es que me encanta el arte y la política. Entonces, bueno, por eso estoy aquí. Gracias. Además, quiero decirles que soy hija del EPEC. Gracias. Hola, mi nombre es Ruth. Tengo formación en desarrollo humano
y mediación familiar. Y bueno, desde el desarrollo humano también vemos como posturas postestructuralistas, donde con prácticas dialógicas es muy importante el uso del lenguaje. Y entonces estos autores a mí pues me han interesado y quiero también como ahondar más y conocer más y crear diálogo con ustedes. Gracias. Naitze se presenta por el chat, dice que su audio está fallando, dice: hola, mi audio está fallando, me presento por aquí, estudio letras y últimamente me interesa el arte contemporáneo, específicamente sus relaciones con la política. Me interesan también autores como Derrida, pero evidentemente me cuestan trabajo porque suelen ser complejos. Es el comentario de la presentación de Naitze. No sé si lo pronuncié bien, si no me pueden corregir. Y bueno. Si no quieren continuar con las presentaciones, si quieren lo pueden hacer a lo largo no importa, si quieren hacer un comentario o si no a lo largo del seminario, ¿no? Digo, también para no sientan que es una cuestión de presión, ¿no? Entonces, voy a iniciar compartiendo la pantalla para trabajar con la presentación que preparé, si les parece bien. Esto es justo la versión que yo estoy haciendo. Doy estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La llevo dando, ya este sería mi 6º año. Como el 8º, considerando, no el 9º, creo que sería el 9º considerando, no el 8º, mis primeros 2 años de adjunto con quien fue entonces mi asesora de tesis, la doctora María Antonia González Valerio. Y esto de alguna forma no es propiamente la estética del manual, ¿no? de filosofía, ¿no? Como para llevarlo, sino de alguna forma también mi lectura y un resumen muy somero de lo que pasa con la estética filosófica, ¿no? El título del curso es Arte Político en la Estética Francesa Contemporánea. Ya lo que comentaba con Mario justo cuando ya había salido el cartel, es que no es propiamente el tema del curso, porque una de las cosas que vamos a cuestionar mucho, e incluso que vamos a tratar de pensar con una serie de perspectivas, ¿no? Un poco desfasadas, es la noción de arte. Entonces, no en todos los textos va a aparecer la cuestión del arte. En el texto de Foucault no por entero, en el texto creo que es en el único en el cual no aparece propiamente el arte, ¿no? En el de Derrida está ahí en juego, en el de, aunque también muy cercano a la literatura, en el de Deleuze sí es parte de, es una cuestión sobre la pintura de Bacon, que en realidad no es bien parte de Bacon, ¿no? Y finalmente Rancière sí es alguien que va a reformular toda la cuestión sobre lo estético y lo político en ese texto tan crucial que es el reparto de lo sensible, ¿no? No me voy a meter todavía de lleno en ellos, pero entonces quiero decir que más que arte y político en la estética francesa contemporánea, es estética y política en el pensamiento francés contemporáneo, ¿no? Y quiero dar un poco de antecedentes teórico-históricos. Digo que son antecedentes porque de alguna forma es un territorio, pero no es un territorio que sea estático. O sea, una de las cosas que se sabe y que sobre todo se ha explorado desde este pensamiento francés, de alguna forma es parte de lo que está postulando Foucault en la arqueología del saber, es que la historia no es algo que esté ya dado por sentado. La historia es dinámica. La historia cambia con su movimiento, con el modo en el que es narrada, con el modo en el que es articulada como memoria. Y ahí hay ejercicios de omisiones, hay ejercicios de arbitrariedades sobre quiénes y cómo se incluyen, para qué se incluyen, en qué tipo de historias, en qué tipo de archivos. Pero al mismo tiempo hay una cuestión sobre la discontinuidad. Foucault en la arqueología del saber, aunque ya lo había explorado un poco en las palabras y las cosas,
postula la noción de episteme. Y eso implicaría que el tipo de saberes que producimos y en el cual nos desarrollamos y no se despliega aquello que somos y que ejercemos como discursantes o como estudiantes de diferentes tipos de saberes, es algo que está emplazado históricamente. Es muy difícil que podamos rebasar los límites de la episteme en la cual estamos situados, que es histórica y al mismo tiempo es geográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que habría algún tipo de limitaciones para que no podamos pensar por entero qué fue eso que hoy llamamos en retrospectiva Renacimiento o Edad Media o Grecia Antigua. O sea, que hay límites, que hay algo ahí que no está continuando por entero la tradición. Por eso señalaba esta cuestión sobre antecedentes como un poco cuestionado. Si muevo aquí la parte en la que yo les veo a ustedes, ¿dejan de ver la presentación? ¿O la están viendo tal y como está? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Estos son algunos de los marcos problemáticos en el pensamiento de los griegos. Y también quiero llevar esto para que veamos que las nociones como estética, arte o belleza o sensibilidad no quieren decir lo mismo para los griegos que para los medievales o para los europeos de la modernidad, que en la modernidad filosófica se entiende principalmente del siglo XVII en adelante, ¿no? Por el pensamiento cartesiano y lo que viene después, y no es necesariamente del pensamiento contemporáneo. O sea, o en todo caso, el pensamiento contemporáneo es un pensamiento tardomoderno, que es continuador, sí, de algunas ideas sobre la subjetividad en la modernidad, pero ya no está emplazado ahí, está emplazado principalmente en sus puntos de quiebre, en sus críticas, en sus fisuras, en otros lugares, ¿no? Entonces, el pensamiento de los antiguos se sitúa en una filosofía de la naturaleza, que de alguna manera eso es lo que sitúa el asunto de la ontología, del cosmos, ¿no? De la ibris, que sería algo así como la desmesura. El cosmos es el orden, y la physis es propiamente aquello que los griegos pensaron como naturaleza, pero que no se entiende en el sentido actual. Actualmente pensamos naturaleza como recursos naturales, o bien como una determinación y propiedad de los entes que denominamos naturales, de acuerdo a los saberes de las ciencias de la vida principalmente, pero también de las ciencias exactas, como la física o la química. Y de hecho la noción de physis no quiere decir naturaleza en el sentido actual. Quiere decir aquello que hace que las cosas sean como son, pero en un sentido mucho más amplio que solamente una determinación cientificista o solamente un cálculo de recursos disponibles para su uso. Es una disposición principalmente objetivizante y actual de lo que los griegos pensaron como naturaleza. La naturaleza es un cosmos, es un orden, y que al mismo tiempo tiene relaciones importantes con el telos, con el fin de las cosas, con el arjé, con aquello que las orienta y que las determina. Y también, o sea, ahí lo que pasa, y por eso lo señalo aquí, es que la naturaleza no es algo distinto a la cultura. La cultura forma parte de cierta naturaleza. Entonces, no hay esta oposición por entero en ciertos autores griegos entre naturaleza y cultura. La naturaleza más bien tendría que orientarse hacia el cumplimiento propio de los fines de lo que cada cosa debe de ser. O sea, y aparte en su unidad como cosmos. O sea, no están pensados todos por separado, sino que hay una correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. Es como una especie de totalidad de lo dado. También en este pensamiento de los griegos hay una ontología inmanentista, que es un pensamiento sobre la materia, sobre lo indeterminado, que viene principalmente de la escuela de Miletos, de los cuerpos en el mundo como unidad, ¿no? No hay aquí una perspectiva tan parcializada como la hay actualmente. Eso principalmente con aquellos pensadores
a los que se les llama presocráticos de una manera bastante absurda, porque ellos no tuvieron nada que ver con Sócrates, sino Sócrates y sus problemas no participaron de sus preocupaciones, y más bien eran filósofos de la naturaleza, ¿no? De los primeros principios. Entonces, yo pienso en ellos principalmente como autores del orden de lo cósmico, y la mayoría de ellos son inmanentistas, pero no todos por entero. O sea, ¿qué quiere decir inmanencia? Que están pensando que la naturaleza última o el principio de realidad está aquí, no está en otra realidad, no está en un ámbito suprasensible, no está en un ámbito inteligible, ni en un mundo por venir después de la muerte, sino que forma parte de esto que estamos atravesando, ¿no? Ahora, esto se disloca un poco con el pensamiento de Aristóteles, digo, de Parménides y de Pitágoras, principalmente con Parménides, pero se cimenta por entero en el pensamiento socrático platónico, donde aparece un dualismo postulado por una subordinación ontológica del mundo de las ideas, del topos Uranus, hacia el mundo sensible. Y aunque el mundo sensible participa de este principio de realidad último, lo hace de una manera degradada. Y lo hace siempre en un sentido incompleto y contingente y complejo, cuando en realidad para Platón lo importante es lo simple. La verdad, la belleza y el bien serían las realidades más simples y serían la realidad propias de la divinidad o del principio divino que se extiende hacia todo lo otro, perdiendo de algunas maneras características de este ámbito primordial conforme se va contaminando por la materialidad y lo sensible. De alguna manera se pueden establecer diferentes mapas de lo que piensa Platón, pero aquí lo que me interesa rescatar para el curso es que Platón cimenta y propaga esta idea de una diferencia entre lo inteligible y lo sensible. Cuando, por ejemplo, lo inteligible básicamente es aquello que se interioriza o se introduce en el intelecto o en la mente, en el alma, desde una lectura de esa exterioridad, pero estaría en un ámbito de lo interior. Y esto, de alguna forma, hace un cimbre entre la epistemología y la estética. Lo epistemológico o aquello que está dado como conocimiento estaría en el lado de lo inteligible y de lo suprasensible para Platón, mientras que lo estético estaría situado en un ámbito de lo sensible. Esto lo quiero señalar también por una cuestión importante. Normalmente se piensa que la estética filosófica aparece hasta el siglo XVIII con Baumgarten o con Schiller y con Kant, que es de alguna manera el racionalismo alemán, ya tirando casi al idealismo. Y esta independencia de la estética como disciplina filosófica en el siglo XVIII alemán sí tiene sentido, pero los griegos ya estaban pensando problemas con relación a la naturaleza, a la materia y a lo sensible desde sus consideraciones ontológicas y metafísicas. O sea, no hay una estética clásica propiamente, pero son problemas que ya están considerados aunque estén orientados hacia otras cosas, hacia la relación entre el alma y lo divino, o la relación entre el modo de ser de lo ente y sus determinaciones materiales, o su forma de extenderse, o más bien de ser extendidas desde lo eidético o lo inteligible. Cualquier cosa que les suene como todavía muy raro, pueden preguntar en cualquier momento, me pueden interrumpir. Por ejemplo, cuando estoy haciendo la presentación, que a veces no estoy tan al tanto de verles a ustedes, pueden hablar, ¿vale? Y la idea aquí es que se pregunten las cosas. Y también hay una cuestión sobre la mímesis. La mímesis es una categoría ontológica de los griegos que es intraducible para el pensamiento moderno, porque se ha traducido como reproducción, como representación o como copia. Y de alguna manera es una extensión del principio de semejanza. Pero la mímesis para los griegos en realidad no es ni reproducción, ni representación, ni copia. Es un modo de ser de lo real. Tiene que ver, sí, con la imitación, pero más bien con una participación de un mismo principio. Por ejemplo, los griegos lo piensan con relación al arte, pero también con la educación. Hay una mímesis en la imitación de los niños, de los adultos, o de las crías de sus padres, o incluso de las semillas de los árboles.
O sea, esto participa también del orden de lo natural y también del orden de lo cultural con la pedagogía, con la crianza, con muchas cosas que no son solamente competentes respecto del arte. Pero hay una cosa interesante por acá. Platón en la República, en el libro 7, no, en el libro 3 y 4, expulsa a los poetas. Y en el libro 10, perdón, hace un reparto entre el tipo de artes que pueden quedarse dentro de su consideración política y casi todas aquellas que están vinculadas con lo mimético son expulsadas de la República Platónica. Y también en el pensamiento de lo griego, esta idea en específico, la última, hay una ética de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya está emplazado más o menos en la lectura que hace Rancière de los griegos. Quiere decir que hay una producción imaginal orientada por este principio de semejanza respecto de un habitar un conjunto de relatos cósmicos. Es decir, ya sé que eso, dicho así suena totalmente postestructuralista y nada griego, pero también hay cuestiones aquí para pensar con lo griego. Hay en el modo de pensar lo sensible y las artes una importancia fundamental de los mitos y de su forma de darse como una dimensión poética y como una dimensión de producción artefactual, de artefactos, de escenarios, de espacios, incluso de dimensiones urbanas o tal cual de una arquitectónica. Entonces, lo que tenemos con los griegos, en esta lectura que se puede hacer de una ética de las imágenes, es decir, que la producción poética y artística está subordinada al modo en el que el mito organiza toda la realidad social y la realidad natural de los griegos. Entonces, sobre esto vamos a ir trabajando cosas conforme vaya pasando el curso, así que no se preocupen si quedan dudas, y aparte yo les voy a compartir las presentaciones para que las puedan revisar después con más calma. Pero esto quiere decir que de alguna forma, cuando nosotros pensamos en arte griego y vemos esto, una especie de escultura ya desemplazada de su lugar en el templo o desemplazada de su lugar en la polis y llevada al museo, no estamos viendo en realidad lo que los griegos veían. O sea, los griegos no creaban arte para ser contemplado en el sentido de lo bello o del discurso artístico de los artistas. Lo que había era un arte comunitario que reflejaba su identidad justo como comunidad y que reafirmaba su orden mítico y religioso y que extendía y producía todo este tipo de artefactos que estaban dispuestos en la polis o en los espacios religiosos, pero de cualquier manera de espacios de habitar, todo un imaginario simbólico y poético. O sea, no iban al templo a ver la escultura y quedarse así de, me parece que el artista hizo bien esto. No, no existía. O sea, podría haber juicios, pero en realidad lo que había ahí era una vivencia del habitar de todo este espacio imaginario extendido de los mitos. Y la obra de arte, más que ser un asunto de belleza y de apreciación estética en el sentido actual, era una reafirmación de la identidad comunitaria. Y de hecho los artistas no producían porque se les ocurriera, era por encargos aprobados por las comunidades de acuerdo a las solicitudes principalmente de exigencias religiosas. Entonces, de hecho esta, por ejemplo, que es el Apolo de Belvedere, es una copia romana que se encuentra justo en estos espacios del Vaticano, en estos jardines, que ya después se vuelven los lugares donde están asentados los actuales templos religiosos del Vaticano, ¿no? Y de hecho ahí está, si no me equivoco. Pero esta es una copia romana. A veces los griegos trabajaban en madera, las esculturas que los romanos copiaron en mármol. No siempre, hay toda una evolución de la escultura griega, pero lo que quiero señalar aquí es que normalmente las inquietudes no eran solo del orden de lo representacional, o sea, de cómo presento bellamente un dios, sino cómo hago que el dios y su figura estén actuando y haciendo una suerte de principio rector en la polis, en ese lugar donde habitamos como comunidad. O sea,
las esculturas y los templos tienen una función política muy fuerte. O sea, porque fundan el modo en el que se organiza lo social, en el que se organiza también lo cultural y el imaginario simbólico. Esas son un par de ejemplos, pero también aquí hay una cosa interesante. Quien suele organizar casi todas estas categorías con los griegos es la escuela de Atenas, que iría de Sócrates a Platón, y de Platón a Aristóteles, aunque en realidad el centro de esto está entre Platón y Aristóteles. Con Platón y con Aristóteles, principalmente con Platón, en el Fedón, se construye una oposición entre cuerpo y alma. El alma y el cuerpo no son la misma cosa. Algo que para los griegos sí es hasta cierto punto acertado, pero no estaba tan separado como lo van a acentuar principalmente Platón. Y no hay una oposición tan radical. De hecho, el pensamiento filosófico griego de Sócrates, Platón y Aristóteles es un pensamiento hasta cierto punto de ciertas élites. No es lo que piensan los griegos de a pie, no es lo que piensan los griegos que conforman la comunidad en general. Ellos están tratando de hacer una ilustración, está tratando, de hecho Platón, de desaparecer la importancia que tiene Homero y Hesíodo y los mitos para hacer que reine una perspectiva más intelectual y más desapegada de las necesidades materiales, ¿no? De los cuerpos, de los deseos, de las inclinaciones, de las emociones, y tratar de construir un mundo más racional. Pero entonces tiene Platón, y un poco también como en herencia, pero también trastocada de Sócrates, una condena del cuerpo, una idea de que la realidad última no está aquí, sino en otro lugar, que es parte de su ontología de las ideas, ¿no? Del topos Uranus, un sustancialismo, querer decir que las cosas no cambian, y en última instancia también una ontología, o sea que el modo de ser de lo real depende del modo de ser de la divinidad. Y las categorías estéticas que encontramos en Platón son mímesis, tecné, belleza, ¿no? Y poiesis. Bueno, la belleza es, si no me equivoco, calias. Pero todas ellas significan cosas muy distintas a la que podríamos entender ahora. El arte, o lo que pensamos como arte, está a caballo o en medio de lo que es mímesis como principio de reproducción de semejanza y como principio de articulación de artefactos de acuerdo a un método conocido. O sea, lo que hay en la tecné es un saber hacer. Y eso aplica para el zapatero, aplica para el panadero, aplica para el pedagogo, aplica para el político y aplica también para el escultor y para el arquitecto. O sea, la tecné no es solamente de las artes y la mímesis tampoco. Entonces, cuando pensamos en arte griego y solamente pensamos aquello que ahora llamamos arte, estamos partiendo casi todo lo que pasaba con el mundo griego. Y la belleza sí es una categoría medio singular. La comento un poquito más adelante. Y la poiesis es la producción, pero la poiesis también es de la naturaleza y de ahí también se deriva la noción de poesía. De hecho, por ejemplo, lo que encontramos ahora en las esculturas en mármol que quedan en los diferentes museos, principalmente de Europa, pero bueno, sí, principalmente de Europa, y aparte algunos de ellos están, o en Estados Unidos también, ¿no? Fueron expropiadas o saqueadas de diferentes lugares a lo largo de procesos distintos. Es complejo y no lo quiero reducir a una sola formulación, pero encontramos las estatuas principalmente blancas en el mármol, pero tal y como estaban dispuestas en la ciudad griega, estaban en colores. O sea, incluso respecto de esta idea blanquecina de la estatua fina de mármol, tenemos una perspectiva moderna que construye principalmente el clasicismo alemán en el siglo XVIII con Winkelmann y con Lessing, que son quienes se crean un imaginario sobre cómo debió de haber sido el ideal de belleza de los griegos, pero proyectando todas las categorías modernas. Entonces, esto porque estos son descubrimientos muy recientes de que estaban pintados, tanto los templos como las esculturas, y no se sabía, porque no quedaban rezagos de la pintura en lo que encontraron los europeos desde que empezaron a excavar como en el siglo XVI o XVII. En un segundo momento,
eso sería como la primera parte para que veamos los problemas de lo estético en los griegos. Ahora, los problemas de lo estético en el cristianismo se vuelven un poquito más complicados. No son todos los de los griegos y no son los de los modernos. Entonces, lo que hay aquí es que los griegos no tenían una idea del mundo creado. Hay cosmogonías, ¿no? Sí, que quiere decir que cuáles son los orígenes del orden de las cosas, pero los griegos tienen esta idea medio cíclica y de lo eterno. O sea, lo eterno nunca puede ser creado porque no tiene principio ni fin. Y en cambio, para el cristianismo hay una importancia del principio de creación y de reproducción de semejanza con el Creador. Hay un primer punto de partida y habrá un punto final. Pero para los griegos, la eternidad es un círculo. O sea, es algo que está regresando sobre sí mismo. Y es algo, la naturaleza ya está dada y hecha. O sea, y está orientada de acuerdo a los fines de cada uno de estos entes. Pero no es creada. Y no es creada por entero por un solo Dios, que tiene también las tablas de la ley sobre la disposición de lo social. Entonces, las cuestiones estéticas en el cristianismo están definidas por los principios metafísicos y religiosos. O sea, donde va a haber ya no solamente un primado del alma sobre el cuerpo, sino una degradación y un desprecio sobre el cuerpo. El cuerpo es lo que nos orienta al deseo, es lo que nos orienta al pecado, es lo que va manchando y marcando el alma para que se aferre a esta materialidad que no es la realidad última. Y por otro lado, el arte sacro no está hecho tampoco para ser contemplado. Está hecho principalmente para hacer representaciones pedagógicas o didácticas de las enseñanzas espirituales. O sea, uno no debe de ver el arte, uno no debería de ver el arte griego como, digo, el arte medieval o cristiano, tratando de decir, mira, qué bonito, ¿no? O sea, el uso de las formas, el detallado del dibujo, la perspectiva, la composición. Digo, son elementos que los artistas tenían que estudiar, eran principalmente artesanos y talleres, y aparte no estaban hechos generalmente por... Eso no lo comenté con los griegos, pero no había una noción tan fuerte de autoría como la hay para el mundo actual, y tampoco la hay en el Renacimiento. Suelen trabajar principalmente por talleres y suelen tener partes construidas en las piezas. O sea, a veces el maestro artesano hace el dibujo principal y de acuerdo a los diferentes grados del taller, los aprendices van terminando detalles. Y aparte eso a veces lo pueden hacer en serie, los grabados o incluso las pinturas. Y eso va a pasar también en el Renacimiento. Pero lo que voy con todo esto es que el arte medieval es bastante complejo y sobre todo no está orientado para una contemplación del orden de lo agradable y de lo bonito, ni siquiera del talento de los artistas. Lo que importa es que se haga una representación fidedigna del modo en el que está repartido aquello que es valioso en el mundo. Es decir, una representación de los mitos, de las vidas de los santos, de los héroes, orientados todos hacia la práctica de una cristiandad. O sea, el fin del arte medieval en general es ilustrar el alma. Sobre todo para los legos, para los que no saben leer, ¿no? O sea, que es la mayor parte de la población, casi el 95%, si no es que todavía más. O sea, por eso los retablos están en las iglesias, los vitrales. O sea, el arte sacro del cristianismo es una pedagogía, al igual que lo era también el arte griego. O sea, si se dan cuenta aquí, si uno va a un cuadro medieval, esto ya es casi para el Renacimiento, pero no es ya renacentista, pero hay un legado fuerte todavía de los modos de representar medievales. Ese es un San Antonio, es echado por el demonio, ¿no? Y los demonios, que en realidad son como que estas voces, de acuerdo como a su propia locura de la alteridad, la tentación, el apego a la materia, están representados como lo demoníaco. Entonces,
también uno tiene que aprender cierta iconografía, cierta iconología y mezclar o atravesar siempre los cuadros por los modos de los relatos. O sea, y también por el modo de las pedagogías de enseñanza que hay ahí. Yo sé que es un poco reiterativo, pero para que quede bien claro, ¿no? Entonces, el arte medieval y cristiano es principalmente de un orden pedagógico, que señala qué es lo importante, ¿no? Y qué es lo que es secundario. Generalmente ahí es donde se exploran y se construyen. Eso ya es más como, esto ya está apuntando, esto es el jardín de las delicias ay, ¿cómo se llama El Bosco. El Bosco, sí. Iba a decir otro, pero se me olvidó. ¿Bruegel? ¿Peter Bruegel? Sí, no, iba a decir el Greco, pero ese ya está en otro lugar. Más bien era confusión mental. Pero sí lo tengo claro. Es este precioso tríptico, ¿no? Que es aparte una pieza de madera que se abre, que está ahí en el Museo del Prado, ¿no? En Madrid. Y este cuadro en específico es bastante problemático, porque ha habido principalmente ya está mostrando también como que los cambios hacia el Renacimiento de los países del norte de Europa, pero suele a veces pensarse que es una enseñanza de los diferentes procesos de la escatología cristiana, que tendríamos por un lado un momento de paraíso perdido, después un mundo definido por las pasiones de lo terrenal y finalmente un mundo condenatorio. Lo cierto es que estudios más recientes de historia del arte señalan que esa nunca fue la intencionalidad del Bosco. Esto, si no me equivoco, lo trabaja un historiador que se llama Moexil, y él dice que en realidad simplemente es un ejercicio que sí pasa por eso, pero no es lo importante para el Bosco. El Bosco principalmente hacía miniaturas para libros, ilustraciones, ¿no? Y esto es como una especie de ejercicio preciosista de ese trabajo que él ya había hecho respecto de las miniaturas. Y él diría que, bueno, Moxil dice que la lectura escatológica y de enseñanza espiritual detrás de este cuadro, en realidad no era lo preponderante detrás de la intención del Bosco. Pero de alguna manera sí era parte de los pedidos. De aquí también es bien importante considerar que el arte medieval y el arte renacentista también ya empieza a estar hecho a solicitud de quien lo paga. También pasaba con el griego, pero acá creo que es un poquito más. Entonces, la burguesía empieza a tener un lugar preponderante en el modo en el que se retoman relatos, a veces vinculados con los intereses parroquiales de las familias y su adscripción a la importancia social, o a veces sus vínculos con la iglesia, o otro tipo de consideraciones que no lo dejarían ya solo en la cuestión pedagógica, sino también tratar de orientarlo hacia sus usos sociales. Entonces, hay toda una serie de elementos de construcción iconográfica en todo ello, pero en general la cuestión, lo que sí se transformó en el arte renacentista, esto ya es Durero, ¿no? Famosísimo, brillante pintor de origen germano, ¿no? No existe todavía la Alemania que pensamos actualmente, ¿no? O sea, son pueblitos de origen germano, son ciudades distribuidas, ¿no? Hay este ideal de unificación que vamos a ver después en el siglo XIX, XVIII, XX ya, ¿no? Entonces, ya hay toda una cuestión escritural del orden de lo intelectual. O sea, Durero siempre trabajó mucho con un preciosismo iconográfico. Ya el modo en el que se gesticula, se articulan los gestos de las representaciones, el modo en el que se sitúan las formas de representar, la inclusión simbólica, ya es todo un discurso intelectual que de alguna manera se desarrolla
a lo largo de la producción artística renacentista. Aquí es un típico gesto de melancolía, lo de un varón de dolores, y es uno solamente lo quería meter para no meter como siempre la melancolía uno de Durero, pero lo que quiero decir aquí es que ya se ha fundado en estos procesos tardomedievales y ya propios del Renacimiento una idea de artista-autor, que a pesar de que vengan las piezas solicitadas por encargo, puede empezar a discursar. El artista ya puede empezar a tener una intencionalidad y decisiones fuertes sobre el modo en el que se va a destinar y a exponer o a circular el tipo de ideas que pasan por el arte. Ya empieza a tener una centralidad cada vez mayor, justo como despliegue de los procesos económicos y sociales del Renacimiento. Entonces, esto sí ya es un arte un poquito más de autor, podríamos decirlo rápidamente. Y en la modernidad, y ahora sí ya como para la modernidad filosófica, aparece esto que identificamos como arte. O sea, y que de alguna manera lo tenemos casi siempre enfrente cuando pensamos en todas estas cosas. Y por eso les digo, que uno vaya a algún museo y viendo arte sacro o arte griego, si es que llega a ver, ¿no? Y tratar de pensar en una dimensión contemplativa respecto de sus atributos estéticos de manera independiente, solo habla del lugar en el que estamos emplazados nosotros. Entonces, en el arte de la modernidad sí es cuando ya de alguna forma se hace ya diferentes abordajes más complejos para pensar tanto el arte como la belleza como la sensibilidad, ¿no? Se fundan academias de arte cada vez más especializadas, cada vez más orientadas hacia una institucionalización, hacia diferentes formulaciones de los cánones. Aparece y se empieza a reforzar la noción de autor, ¿no? Del artista como el autor de su discurso sensible, gráfico, pictórico, musical, qué sé yo. O sea, una intelectualización de la producción que antes era del orden de lo artesanal. Hay un pensamiento filosófico en torno a la sensibilidad. Sobre este punto sí quiero aclarar una cosa importante. Los filósofos de la modernidad, como Hume o Locke o Descartes, están pensando en cuáles son las facultades del cuerpo. Cómo el cuerpo puede obstaculizar o favorecer a que conozcamos mejor. Entonces, si hay una pregunta ahí sobre cómo es que el cuerpo incide en el modo de ser de la realidad. Y aquí la sensibilidad, tanto el tipo de cosas que podemos ver, sentir, las diferentes teorías o tratados sobre los sentidos, empiezan a ser consideradas ya no solamente para lo estético y lo artístico, sino para lo epistemológico. Empieza a formalizarse una historia del arte que sí tenía antecedentes en Plinio, ¿no? En el pensamiento como grecolatino, con Vasari en el pensamiento renacentista, con Winckelmann y Lessing en el pensamiento clasicista, pero ya empieza a orientarse cada vez más pormenorizada la disciplinaridad de la historia del arte, que yo creo que se va a constituir como tal hacia el formalismo de finales del XIX y las escuelas iconográficas de la primera mitad del XX, que ya es ahora así como que tener una disciplina clara y bien formada. A lo mejor ahí hay como cosillas en juego, pero a mí me parece que son como los lugares importantes de la historia del arte, ¿no? Y es una lectura pues obviamente hecha muy a grosso modo. Hay en el siglo XVIII esta independencia ahora sí de la estética filosófica. O sea, Baumgarten trata de fundar eso, o si lo continúa Kant, Schiller, y ahora sí trata de pensarse qué es lo propio de lo estético al margen de lo epistemológico, lo político, lo ético, lo religioso, lo metafísico. ¿Qué sería lo propio de un ámbito del análisis de lo bello y de las artes? Que no esté subordinado a todas estas otras cosas, porque como vimos, ya sé que he ido un poco como tren suburbano bien rápido, pero lo que sí vemos es que en el arte griego y en el arte medieval, lo estético está subordinado a una función comunitaria
epistemológica, religiosa, ética o pedagógica. Nunca importa antes el arte que todas estas otras cosas. O sea, el modo de ser de la obra de arte, ya para decirlo como más con la propiedad en la que la va a formular la estética filosófica, ahora, hasta el siglo XVIII, va a poder ser pensado con autonomía y con una intención de independencia. Después vienen estas cuestiones tan enriquecedoras de la cuestión, porque el idealismo alemán y el romanticismo van a construir conceptos filosóficos que no existían antes para pensar el modo de ser de la obra de arte. Y ahí tenemos lo que dice Kant respecto de el juicio estético, o lo que dice Hegel del arte como manifestación sensible de la idea, o sea, como expresión configurada y material de lo divino en cada momento histórico. Y todas estas cosas no preexistían por entero en los tratamientos anteriores. O incluso la idea de los románticos, del arte como expresión de conjunto entre la naturaleza y la necesidad, entre lo sagrado y lo profano, entre los dioses y los mortales, entre Grecia y el cristianismo, ¿no? Tantas cosas que mezclan ahí los románticos, ya sea desde la poesía o desde su producción pictórica o musical, etc. Y finalmente, esta idea del arte de la modernidad en la filosofía, y que no coincide por entero con el arte moderno, que es una cosa como más propia del siglo XX, aunque puede pensarse a lo mejor desde finales del XIX, se puede pensar ya con relación a las vanguardias, con el arte moderno, con el arte contemporáneo, con los nuevos medios, que son medios híbridos, o incluso con la teoría del arte, que eso sí ya es propiamente lo que estamos viendo nosotros, y que no sé si les pasa, pero en las discusiones que llega a haber, principalmente no entre especialistas, están todas estas cosas mezcladas. O sea, ideas griegas de la naturaleza, o de la representación de la naturaleza, o de la mímesis, mezcladas con las cuestiones sobre la discursividad autoral, que pueden desarrollarse en el ámbito renacentista, mezcladas ya en última instancia con lo que pasa, porque en esta parte, desde el romanticismo, las vanguardias, el arte moderno, el arte contemporáneo y los nuevos medios, lo que hay es revoluciones y rupturas con el eje anterior. O sea, los románticos quieren romper con los clasicistas, los vanguardistas con los románticos, los modernos con los vanguardistas y los contemporáneos con los modernos, y los nuevos medios ya casi que con todo el canon. Entonces, lo que vemos actualmente sí es un revolvedero de ideas, pero también de formas de pensar, cuáles son las cuestiones del arte. Entonces, para no dejarlos tan confundidos y dejarlo en el terreno de lo estético, de la estética filosófica, estos serían los tres conceptos fundamentales, pero ya en la estética moderna. El arte como una obra, como una producción, como una técnica que se puede realizar ya sea en conjunto en la cuestión representacional del arte escénico o dramático, pero también en artes plásticas, pictóricas, musicales, etc. Pero esta idea de la obra de arte independiente. ¿No? Perdónenme, los ejemplos nada más son para eso, ¿no? La belleza, que en realidad la belleza no es una categoría moderna, pero se sostiene. La belleza nace como categoría estética con Platón, en el Fedro. ¿Qué es lo que hace la belleza? La belleza es la única de las tres ideas, que son las formas de la divinidad en su simplicidad, que puede aparecer en lo sensible. La divinidad tal y como es en su verdad y tal y como es en su bondad, no puede tener materia y no puede pasar ni expresarse por lo material, pero la belleza sí. Y la belleza está en los cuerpos, principalmente en los cuerpos de los amantes, del amado, pues. No es una consideración de lo sexual en el sentido del placer, sino en el sentido del despertar del amor. La belleza está ahí para recordarle al alma que el alma es divina y es eterna.
O sea, es una categoría más teológica que propiamente física o de atributos o del orden de lo equilibrado, de lo armónico, o estas cosas con las que en algún momento se asociaron y que ahora ya ni siquiera pasan por ahí, ¿no? Ahora parece que la belleza pasa únicamente por una dimensión prostética de la comercialización de los cuerpos, ¿no? O del maquillaje del lugar del habitar, ¿no? Incluso por las versiones más terribles y espantosas de lo que podemos pensar por moda. O sea, no quiero aquí sonar tan peyorativo respecto de todos estos ámbitos. Todos ellos pueden ser pensados con puntualidad, con mucho trabajo y con dedicación en buenos términos, pero en general lo que la gente actualmente piensa por belleza es únicamente una dimensión de lo superfluo, ¿no? O sea, como que esté bonito, pues, ¿no? O sea, que sea estéticamente agradable, que esté dado para el deleite del ojo. Y por eso hice este rastreo con Platón. En el Fedro, principalmente, que es donde trabaja esto, lo que Platón nos quiere recordar es que la belleza es una categoría ontológica, pero del orden de lo divino, casi que teológica, u ontoteológica, para decirlo con Heidegger, ¿no? La belleza está ahí para recordarnos que el alma no pertenece a este mundo, para Platón. Pero, bueno, tiene unas derivas interesantes ahí con relación a las artes ornamentales, con relación a las ciencias, a las artes liberales, ¿no? Y su distinción de las artes mecánicas, ¿no? Que es una cuestión principalmente medieval. Y finalmente, es que esta es una trinidad, por decirlo de alguna forma, de conceptos de la estética filosófica moderna. Arte, belleza y sensibilidad. Quienes piensan la belleza en esos términos suelen ser los idealistas, pero aquí ya no es propiamente el Dios, sino los conceptos o la realidad trascendental de la libertad. Acuérdense que, además de ser pensadores muy inteligentes, Kant, Hegel, Schelling principalmente, también tienen un sistema político y un sistema moral que no se desembaraza de lo religioso. Suelen ser seculares y tratan de distinguir qué es lo propio del ámbito del Estado, de la regulación de la ley, pero casi que ninguno de ellos despacha por entero las cuestiones religiosas. De hecho, las llevan a un ámbito metafísico mucho más complicado. Entonces, ahí es donde la belleza tiene como su reconsideración en el pensamiento moderno, en el modo en el que Hegel la piensa, en el que Schelling la piensa, y que tiene resonancias de lo divino también, de lo divino griego, pero también de lo divino ya reformulado por la dialéctica. Y finalmente, esta cosa que les mencionaba sobre la sensibilidad, ¿no? El cuerpo es un sensorium, el cuerpo es una forma de percibir, y la percepción también está vinculada con la inteligencia. Este cuadro de Holbein es bastante complejo y no me va a dar tiempo de exponer todo lo que es, porque tiene una lectura histórica, tiene una lectura iconográfica, tiene una lectura incluso espiritual, ¿no? Pero en medio de todo ello, lo que podría decirse es que en la sensibilidad también se juega una forma de la lectura o de lo inteligible, de cómo leer las cosas. La lectura que voy a hacer del cuadro va a ser muy tosca, pero de alguna manera trato de representar un par de cuestiones de orden como entre político y de orden, ¿cómo se llama esto? De la vida de corte, ¿no? Este es un personaje, es un embajador francés en Inglaterra, y este es su primo, que es un obispo, ¿no? Y ese está como, lo digo porque quizás son los elementos que a mí menos me interesan, la dimensión histórica del cuadro, ¿no? Pero son importantes también para Holbein. Y está como representado con un atavío pues bastante señalador, ¿no? De su posición económica y de su posición política como privilegiada.
Pero a mí lo que me gustaría solamente señalar un par de cosas, a lo mejor si aquí está, alguien lo maneja mejor desde la iconografía y la historia del arte, puede con gusto ayudarme. Pero aquí están un par de objetos vinculados con las artes liberales del quadrivium, ¿no? Cada una de ellas trata de representar las ciencias precisas y exactas que apelan a los usos de la razón. Y aquí hay una alfombra que de alguna manera separaría estos dos planos de lo que se representa en la mesa, ya que están principalmente objetos vinculados con la práctica o con artes mucho más del orden de lo cotidiano, ¿no? O sea, de cosas menos profundas o difíciles de inteligir que las artes y las ciencias o el saber, porque no estaban separadas por entero en ese entonces del quadrivium. Y finalmente aquí hay un anamorfismo y acá atrás de la cortina hay un crucifijo, ¿no? Esto también, además de ser un cuadro histórico y un cuadro de usos iconográficos, es una vanidad. Y las vanidades tratan de señalar la diferencia entre el régimen de lo material, de lo político, y su subordinación al plano espiritual. O sea, este Cristo que está detrás de la cortina cambia todo el sentido del cuadro. O sea, y por eso quiero señalar que en esta cuestión de la sensibilidad, lo que está en juego en la estética moderna es cómo lo material y lo sensible también tiene una dimensión inteligible, una dimensión intelectual. Y tanto ese Cristo como esta cosa rara que está por acá, que es un anamorfismo, que solamente se puede ver una vez con el cuadro cerca, situado desde una perspectiva particular, ¿no? Y es de alguna manera un cráneo que apuntaría justo reforzaría el carácter de vanidad que ya estaba señalando el Cristo con relación a todos los otros aspectos terrenos. O sea, no importan las ciencias, no importa tanto todo este saber que es profundamente complejo y que están representados con una magistralidad por parte de Holbein, sino que en última instancia también tiene este carácter recuperado del arte medieval, de ser enseñanza o recuerdo, una especie casi de memento mori, ¿no? Recuerda que morirás y que hay otro mundo que es mucho más importante que este mero, en el cual estamos llenos de cuestiones que en última instancia, por muy importantes que puedan ser, en las cuales se pueden jugar el destino de los imperios, son cosas superficiales. Entonces, en el arte moderno empieza a haber esta mayor discursividad, ¿no? Ya no quiero como meterme tan de lleno en esto. Aquí hay unas cuestiones sobre el arte romántico, ¿no? Arte político. Bueno, no es propiamente político, pero se puede politizar muy fácilmente, ¿no? ¿Quién puede representar y quién tiene que trabajar? ¿Quién puede pintar y quién no? Pero también ya empieza a haber una exhibición, una consideración sobre dónde son los lugares que se exhibe el arte. O sea, aquí ya el arte sí es un discurso estético sobre los lugares en los que habitamos. O sea, dónde está dispuesto, para quién. En los salones de Carré ya está presentado como galerías de compraventa, ¿no? Ya sé qué se vende, lo que se produce en las academias. ¿Para quién se vende? Para los burgueses y los aristócratas. No está hecho para que vaya uno como agente del museo, y menos un museo público o del Estado, y que diga, ay, mira qué bonito pinta este, ¿no? O qué padre técnica tiene tal, o qué revolucionario es el uso de la paleta de colores, o de la perspectiva, o qué sé yo, de este otro. Entonces, ¿dónde se exhibe y para quién empiezan a ser cuestiones también problemáticas? Finalmente, esta es la trinidad del arte moderno, ¿no? Una especie de triángulo en el que el artista produce, la obra sostiene el discurso del artista y el espectador recibe el mensaje y lo contempla. Pues bien, después de esta historia que parece como el metro de una terminal a otra con esa velocidad y llena de arbitrariedades de lo que acabo de hacer, lo que vamos a ver en este seminario justo no es esto. O sea, esta es la historia de la estética filosófica de los griegos a la modernidad en 1 hora y media, ¿no?
Por eso me disculpo si fue tan rápido y esto, en esto. Pero lo que van a hacer Derrida, Deleuze, Foucault y Rancière es trastocar todo esto que acabo de señalar hoy. O sea, empezar a revisarlo con otras miras, empezar a cuestionar los conceptos, los alcances, los emplazamientos epistémicos, las formas de los discursos de lo político en juego, ¿no? Entonces, el seminario está orientado hacia cómo es que esta historia canónica que tenemos de que hay artista, obra de arte y espectador dados en el espacio del propio y autónomo de lo estético, se ven puestos en crisis. Y perdón por la larguísima exposición, ahora sí me gustaría escucharles con dudas, preguntas o comentarios al respecto. Sé que me fui bien recio, perdonen por lo acelerado. La ventaja es que podremos revisarlo y también podremos a lo mejor revisar la presentación con calma. ¿Quién quiere empezar? Cuitláhuac, yo a lo mejor quería hacer un comentario como desde otra disciplina, que es la antropología, porque encuentro que hay un paralelismo de estas discusiones sobre la necesidad de situar el concepto de arte o la categoría de arte desde donde estamos hablando y de construirla. Tú ahora lo que presentaste es como históricamente, pero digamos en clave cultural, geográfica, geopolítica, colonial, diríamos, hay una discusión también de si en otros grupos o en otras culturas o en esas otredades que existen hoy en día en la modernidad, también se puede hablar de arte, ¿no? Hay toda una discusión sobre el arte primitivo en la antropología y si es arte o no es arte a partir de estas categorías de lo bello, lo sensible, etcétera, etcétera. Y todo esto que menciona sobre los griegos se dice también sobre el arte primitivo, ¿no? O sea, es un arte que no está hecho, o más bien, no sé si se puede usar ni siquiera la categoría de arte, es más bien una dimensión estética de la vida que tiene que ver con lo instrumental también, o sea, son objetos que se usan en lo cotidiano, tiene que ver con lo arquitectónico esto, y también en lo ritual, en lo sacro, ¿no? Y cómo esos objetos también son sacados de su contexto para ponerlos en museos etnográficos, en museos como el Museo de Antropología, ¿no? Nuestro gran Museo de Antropología. Entonces, o sea, es interesante cómo, o sea, hay un paralelismo en esa discusión como para decir, bueno, no podemos hablar de lo estético y de lo de el arte sin revisar desde dónde estamos hablando de arte y arte como una categoría contextual, ¿no? O sea, que tiene un momento histórico particular y que tiene un contenido particular que no es trasladable como a otros contextos, ¿no? Sí, muchas gracias, Daniela, por lo que comentas, porque creo que lo que yo quería hacer justo con esta historia 3 en 1 de la estética filosófica era mostrar que principalmente es un mito. O sea, es el mito que modernamente los filósofos se contaron a sí mismos, y principalmente los filósofos de la modernidad, y que son los que construyen esta categoría trascendental de arte que tratan de mover para todos lados en un ámbito de, filosóficamente, construir universalidades, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las universalidades? Pues destruir toda particularidad, toda singularidad, todo emplazamiento histórico, todo emplazamiento político, toda la diversidad y divergencias que caben ahí, ¿no? O sea, cuando Heidegger en El origen de la obra de arte dice arte, quiere meter el templo ¿cómo se llama? El templo de Poseidón, ¿no? Y al mismo tiempo meter el Van Gogh, ¿no? Y los himnos de Hölderlin. O sea, en la misma categoría,
como si todos pudieran producir y ser pensados desde el mismo concepto, como si pudiera planarse o elevarse más bien, porque creo que es lo que Heidegger trata de hacer, elevar un concepto filosófico, histórico también, pero trascendental. Lo que quiere hacer Heidegger en el origen de la obra de arte es bajar de las nubes a Hegel y llevarlo a una dimensión más histórica y no permitir que alcance esta dimensión como tan inmaterial, ¿no? Pero hay una respuesta que me gusta, que no vamos a revisar por acá porque ya no quise trabajar dos textos de pintura, pero Derrida le responde muy padre a Heidegger en La verdad en pintura, en un texto que se llama Restituciones, ¿no? Y empieza a explorar todas las arbitrariedades que hace tanto Heidegger como una corrección que le hace Meyer Shapiro, ¿no? Que es este historiador de arte que también le cuestiona a Heidegger su lectura de los Van Goghs. Entonces, trabajamos con nociones muy míticas y con conceptos deshistorizados y despolitizados. Entonces, lo que trata de hacer el pensamiento francés respecto de la estética que le antecede es historizarla, politizarla y volverla un objeto de discusión y de discursividad, ¿no? De hacer ver los reversos, hacer ver lo que está detrás. Para que exista una categoría como arte, tal y como se produce en la estética filosófica, se requiere del pensamiento ilustrado, por un lado. Y del pensamiento, para que se dé el pensamiento ilustrado, se requiere el colonialismo. O sea, es el reverso oscurísimo del pensamiento ilustrado. Entonces, las categorías mismas son lanzadas por los aires y son revisadas de otra forma. ¿Qué más? A mí me gustaría hacer un comentario, igual ahondando un poco en lo que dice Daniela, ¿no? Y desde la perspectiva de la historia del arte. Tú bien planteabas, Cuitláhuac, cuando mencionabas dónde se debían hacer estas exposiciones, cómo es que el arte se empieza a mostrar y cómo es el arte tal como lo conocemos, nace en esta idea del pensamiento moderno, un pensamiento plenamente burgués, un pensamiento plenamente colonizante e imperialista, y sobre todo bajo esta idea, ¿no? El acceso a los museos, ¿cuándo lo empezamos a tener? Toda esta idea de los museos nacionales nacen de esta idea del muestro de triunfos, de intervenciones, de hecho, de ahí el nombre, ¿no? Museo de las Intervenciones, porque hablaba de estas conquistas y de estos triunfos que cabría repensar, por ejemplo, cómo esa parte del arte ahora tal vez está, y tú lo decías con este término que queda muy ad hoc, con este emplazamiento ahora de la exotización, ¿no? Esta exotización de las comunidades, esta apropiación cultural para revelarlas y elevarlas a esta categoría artística dentro de estos planes burgueses. Incluso pensándolo un poco también con lo que hablabas de las singularidades, un término que nace mucho con Deleuze y con Guattari, sobre todo con Guattari, esta idea de recuperar esas singularidades. Creo que es por eso que la estética, sobre todo el pensamiento contemporáneo francés, se vuelve tan potente, porque si bien nace de esta perspectiva burguesa, si nace bien de este pensamiento moderno plenamente que asume al capital y que lo en vanagloria y lo pone en un status quo del que hemos intentado como buscar todas estas preguntas que nos tienen atrapados en el mundo del arte, en la esfera del arte, sería bueno como estas recuperaciones, ¿no? A las que ya referías. El hecho de no perder las potencias políticas, sobre todo las potencias, y de pensar en eso, en qué otros mundos posibles son posibles gracias a este acercamiento y esta aproximación al arte, pero quitándole esas categorías que conocemos como de esta triada que nos presentabas en un principio, desde las ideas de la belleza y la sensibilidad, que esta sensibilidad se aleja a lo sensible, que es también una de las cuestiones que incluso Platón llamaba que era una deficiencia del alma, ¿no? Y también de esta parte del libro 10 que decía que el complacer estas partes del alma era una forma de degradarnos a nosotros mismos y para eso para él era caótico, pero es quizá en esta forma de pensamiento, desde este recorrido histórico que nos has acompañado ahorita, es recuperar esa potencia de lo sensible, el poder del placer y sobre todo eso, ¿no? Atender a qué partes del placer, del humano y del alma se puede atender desde estas potencias políticas.
Sí, sí, o sea, también creo que repolitizar la historia significa también saber que toda historia es contingente, o sea, y que el que la escribe decide qué incluye y qué excluye, que es algo que los historiadores saben muy bien, pero los filósofos no tanto, ¿eh? Y sobre todo los filósofos tenemos mucha resistencia a pensar la contingencia porque siempre queremos salvar la universalidad del concepto. Montserrat. Ya. Bueno, a mí realmente lo que me llama mucho la atención, que quizás no está tan metido aquí, pero hablas de la idea de mímesis y, por ejemplo, nunca mencionas a Ricoeur. Entonces, esa es mi duda como porque, o sea, yo entiendo que hay como varios paralelismos, hay varias cuestiones que jalan y no está incluido, ¿no? Y a mí la idea de museo es una cosa que me retumba mucho. Justo ahorita estaba checando el libro del Museo Imaginario de André Malraux y todo lo trato de encaminar un poco con lo que hizo Avi Barbour también, todas las láminas que hace él y con este otro, ay, ¿cómo se llama? Me fue el nombre, otro que también está ahí metido. Pero bueno, entonces esa es como esta situación de cómo empieza a funcionar el museo, cómo se establecen las políticas, qué se puede exponer, quién puede exponer, y a partir de ahí cuáles son como estas singularidades, ¿no? Pero sí me llamó la atención que Ricoeur no estuviera al menos ahí como en este recorrido que estás haciendo. Tiene un sentido. O sea, creo que en realidad no metí todos los nombres de la estética, faltan todos, no solo falta Ricoeur, ¿no? Pero el problema de la mímesis, tal y como lo piensa Ricoeur, es retomado de la hermenéutica de Gadamer. ¿Y por qué de la hermenéutica de Gadamer? Normalmente Heidegger se pone a hablar del origen de la obra de arte y casi que ni repara en estas categorías de belleza, mímesis, tecné. Está inventando una forma de abordar el problema que es magistral también, no voy a negar que el tratamiento de Heidegger lo sea, pero de repente tiene estas cosas que a veces historiza mal y a veces no historiza, ¿no? Porque de alguna forma lo que sí sabe hacer muy bien Heidegger es trabajar con conceptos trascendentales, ¿no? Es un gran heredero crítico también y reformador del pensamiento del idealismo. Pero Gadamer, que no tiene la autoridad que tiene Heidegger, ¿no? Es mucho más cuidadoso y sabe que no se puede pensar el arte como lo dispone Heidegger sin recurrir a la noción de mímesis tal y como la piensa Aristóteles. Y de hecho que hace falta una reconsideración ontológica de la mímesis que no sea subordinada a las formas modernas de pensarlas como representación o copia de la naturaleza. De una idea de naturaleza moderna y de una idea de copia y de representación modernas. Entonces, sí, yo creo que Ricoeur recupera el concepto de mímesis de Gadamer, que es quien lo reconstruye. O sea, ya está en Aristóteles y no significa lo que se entiende por copia ni por representación. Pero, o sea, la mímesis en Aristóteles es un modo de ser de lo real, es una categoría ontológica. Pero estaba un poco desvanecida por toda la historia del arte y la historia de la filosofía, la historia de sus diferentes afectaciones y muchas historias, ¿no? Gadamer es quien la reconstruye y yo creo que lo que hace Ricoeur es reformularla hacia una forma mucho más híbrida, a caballo entre lo moderno, sin perder de vista las consideraciones y puntualizaciones históricas que hace Gadamer, pero también lo empieza a orientar hacia un problema que ya es mucho más fino para él, que esa es la cuestión sobre los modos de la escritura, los modos del relato, para ser más fieles a Ricoeur, ¿no? Y en esos tiene que pensar el relato histórico, el relato literario, etc. Sí, está ahí, o sea, de alguna forma, sí, mi presentación es la historia de las omisiones también. Pero solamente quería hacerla para tenerla un poco fresca, al momento de ver que justo hacia donde vamos, que es el primero que vamos a revisar es Foucault,
En este texto del cuerpo utópico, una pista ya que está como, estamos por cerrar la sesión, la noción que se presenta de cuerpo cuando se lee ese texto es el cuerpo platónico casi. O sea, ese que no es la dimensión de lo inteligible. Y hay una cosa que hace Nietzsche en Crepúsculo de los ídolos, y lo que dice es que cuando se rompe la relación con el mundo trascendente, se rompe también el más acá. O sea, la noción del más allá solamente tiene sentido si hay un más acá. Y lo que está diciendo ahí Nietzsche es, cuando rompemos con la trascendencia, se rompe también una idea de inmanencia, que es principalmente rezago platónico y reformulación cristiana. Entonces, tenemos que inventar otras nociones y no pensar que el cuerpo es ni la carne cristiana ni la materia griega. Porque aparte ni siquiera sabemos por entero qué es la carne cristiana ni la materia griega. Pero normalmente cuando se piensa en la carne, en el cuerpo, se piensa en el cuerpo o anatómico de los, como del pensamiento renacentista, o sea, como esto, nada más, como las extremidades, etcétera. Pero en realidad, la misma noción de cuerpo tendría que ser totalmente barrida de sus prejuicios, los que le quedan, y volver a pensar qué diantres quiere decir eso. ¿Qué es cuerpo una vez que el alma está tan puesta en cuestión o que el alma está regresada a esta dimensión de lo inmanente, ¿no? A esta especie como de punto de superficie, pensándolo un poco con Deleuze, ¿no? Con lo que dicen en lógica del sentido. O sea, no es ni las alturas ni la profundidad, es la superficie, la inmanencia. Entonces, cuando leamos el texto de Foucault, tengamos un poco de sospecha sobre los cuerpos que está pensando ahí. Porque claro que Foucault es un buen lector en general, pero también tiene muy claro a Nietzsche. Entonces, el cuerpo que va a aparecer ahí no es por entero solo el cuerpo cristiano, ni el cuerpo anatómico, ni el cuerpo de las ciencias de la salud, de la vida, ni el cuerpo deportista. Va a haber muchos cuerpos. Entonces, vamos a ver ahí que ya de entrada está dislocada esta idea como tan centrada y tan centralista además, y tan mítica. La mitología propia de lo filosófico. ¿Qué más? Yo, de los comentarios que han hecho, me ha puesto a pensar justo en esto que se comentaba sobre el papel del museo como un inmueble que en realidad está como un espacio para reiterar el poder de la consolidación del Estado-Nación a partir del siglo XVIII, y cómo en el siglo XIX, con este imaginario de la modernidad, todavía está aún más fuerte este poder, claro que viene arrastrado de la Revolución Francesa, y que de ahí se construye mucho del imaginario occidental, ¿no? Este eje de poderío. Y pensándolo en los autores que vamos a revisar, justo posicionándolos desde esta categoría postmoderna, que viene como a reconstruir y a repensar estos imaginarios y también a romper con los metarrelatos de la historia, a decir, bueno, hasta aquí vamos a romper con lo que se nos ha dicho que es la historia evolutiva o en este principio de ir continuando un periodo al otro. Bueno, me hizo pensar en dos cuestiones. Una, en esta relación y unión entre lo inteligible y lo sensible, que veíamos que anteriormente se veía totalmente separado, como nos comentabas, y cómo justo Derrida en esta cuestión de la difference hace la unión, ¿no? Lo deja como muy claro y pues lo retoman otros, ¿no? Didier Huberman, pues claro que es un claro heredero de Derrida, de Deleuze, y, bueno, de Warburg y de todos ellos. Pero por el otro lado también pensaba en esta cuestión que se hablaba de el pensamiento decolonial, y que claro que ahí comienza a ser importante, ¿no? Si bien estamos hablando y pensando desde el eje euro-occidental, también en este momento comienza a haber pensamientos como el de Enrique Dussel, Aníbal Quijano, y empiezan a hablar desde otras aristas.
pero también los mismos europeos, ¿no? Deleuze y Guattari, sobre todo Guattari, en estar constantemente virando hacia el eje, bueno, hacia el hemisferio sur y más hacia Latinoamérica, constantemente hacia Brasil, ¿no? Estar pensando en esto que en algún momento él llama como el pueblo que falta, andar buscando este pueblo mutante de otras posibilidades y otras cuestiones. Entonces me parece interesante cómo a partir de este momento se reconstruye no solo el eje eurooccidental, sino en realidad todos los otros posibles pensamientos que hasta el momento estaban invisibilizados, ¿no? Entonces. Sí, son cuestiones muy importantes. O sea, de entrada, Derrida es puntual ahí, ¿no? O sea, el texto es huella, o sea, y el texto y las huellas están realmente distribuidos por todo. No hay nada fuera del texto, dice. Pero para no dejarlo desde una perspectiva tan simplista, una de las cosas que sí hay que tener en cuenta es que ya no hay una necesidad, o más bien se puede cuestionar la necesidad de un relato totalitario. O sea, cabe que los discursos sean contingentes, que sean finitos, que tengan una estrategia y que en ese sentido quizá puedan tener también un último alcance. No son autores que están tratando de reconstruir una nueva ley de lo estético. O sea, saben que de alguna forma esto tendrá también su caducidad y va a haber un punto en el cual sean leídos como canon, y eso también es parte de su problema, y tendrán que haber resistencias a sí mismos, ¿no? Entonces, sí, de hecho, pues aquí en este curso no vamos a ver propiamente pensamiento decolonial, pero es claro que también está influenciado por ellos. Es profundamente paradójico, ¿no? O sea, de alguna manera, los estudios de crítica y de análisis decolonial tienen en Gayatri Spivak a una de sus principales impulsoras, que es no es propiamente alumna, pero es alguien que está cercana a las estrategias y a los intereses de constructivos de Derrida, ¿no? Es quien traduce la escritura y la diferencia en inglés porque es alumna de Paul de Man, y Paul de Man es un amigo muy cercano de Derrida, y de alguna forma el pensamiento de Spivak en algún momento pasa por la deconstrucción, pero también llega a los estudios de crítica decolonial. Y también, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Con Aníbal Quijano, él sí me gusta, Dulce la verdad, ¿no? Pero también tiene ahí tiene la ventaja de abrir discusiones, ¿no? Y de alguna forma, creo que algo que sí nos tendría que convocar aquí es ver a los filósofos y a los autores, aunque no sean filósofos, los historiadores no suelen hacer tanto esto como los filósofos, pero los filósofos son fanáticos de construir hagiografías, ¿no? O sea, una narrativa de santos, o sea, como de allí están y le pones un altar y le pones el otro y pareciera que nunca se puede alcanzar eso. Y una de las cosas que sí vemos ya en las formas de los estudios de las academias contemporáneas es que la pluralidad de voces nos permite construir menos ídolos. Tendríamos que estar acostumbrados a romper ya más ídolos, yo creo. Incluidos ellos, Foucault, Derrida, Deleuze, etc. También participan de un privilegio geopolítico del discurso que solo hasta ahora se empieza a poder discutir como ya más cabalmente, ¿no? O sea, todos los enfoques de quién escribe y dónde se publica y dónde se traduce, vienen con una impronta francesa desde estos autores, ¿no? Bueno, también están los analíticos, pero esos están peor. Entonces, solamente quiero decir que al menos ya se empieza a cuestionar más desde dónde se discursa, ¿no? Y los privilegios que da publicar desde París, en Sorbona o en París 8, qué sé yo, no importa, frente a otros lugares, ¿no? Frente a los designados sur-sur o qué sé yo. Y a veces hay autores que están parados ahí, que están diciendo alguna que otra barbaridad, solamente como son traducidos a 18 idiomas. En cuanto sale su libro, uno piensa que sí hay mucho que escuchar ahí y no siempre, ¿eh? Pero bueno, ¿alguna otra cosa más? Si no, lo podemos continuar la siguiente sesión. Solo un comentario muy rápido.
pero para mí fue muy importante el panorama general que nos diste, en cuanto a lo que vamos a ver durante los diferentes momentos, o sea, diferentes semanas. Entonces sí me quedó muy claro, ahora sí lo que explicaste en cuanto a cada uno de los, vamos a decir, de los diferentes autores que nos presentaste. Entonces, me parece sumamente interesante, importante y muy enriquecedor. Muchas gracias. Sí, no quise empezar directamente con Foucault porque si no tenemos, por eso dije, si no tenemos claro a qué está respondiendo, no vamos a encontrar el sentido de sus apuestas. Pues bueno, muchas gracias, Cuitlahua, a todos. Ya terminamos el tiempo de la clase. Se ha grabado la sesión, se las paso al chat para que la podamos revisar. También está la carpeta de textos y les voy a pasar una calendarización de los temas que se van a revisar, que igual iremos viendo y ahí, Cuitlahua, cualquier cosa nos dices por WhatsApp, ¿vale? Sí, yo voy a subir a la carpeta de Dropbox también las presentaciones, para que las puedan revisar con calma. Y también se valen las críticas, obvio. Si de no estoy de acuerdo, qué sé yo, ¿no? O sea, al final del día esto es un diálogo. Y también, ¿por qué no? A veces discusiones. Pues bueno, pues, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bonito día. Adiós. Buen fin. Bye. Buen fin. Bye.